Buenos días, mi nombre es Rancho Vilosada, estudiante de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y actualmente curso el taller Dinámica Organizacional que es llevado a cabo por la profesora Jennifer Zapata. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la teoría clásica de la administración, que está inmersa en el enfoque teórico clásico, donde se empiezan a dar los orígenes teóricos, conceptuales sobre la administración. Debemos comenzar hablando de su principal exponente y fundador, Henry Fayol, del cual hablaremos un poco sobre sus principales aportes y preceptos teóricos. El fundador de esta teoría, de la teoría clásica, fue el ingeniero Henry Fayol, que nació en Constantinopla en 1841 y muere en París en 1925. Fayol hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos. Entre ellos sistematizó el comportamiento gerencial, también estableció los 14 principios de la administración y dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos que se denominaron funciones básicas de la empresa. El contexto donde se da esta teoría, o donde nace, donde empieza a teorizar Fayol, es después de la revolución industrial, y esto se debe al crecimiento acelerado de las empresas y la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones. Esta teoría también se difundió con mucha rapidez por toda Europa. Vamos a hablar un poco sobre dos premisas de la teoría de la administración clásica, que son fundamentales para poder comprenderla. Las mismas se encuentran, o las cito del texto de Chavenato 2006 en la página 70. La primera habla sobre que la parte del todo organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas, sean órganos, secciones, departamentos o etcétera, o personas, ocupantes, cargos y ejecutores de tareas. Este es el todo organizacional de la estructura en el cual se enfoca la teoría. También parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo cual inicia la concepción anatómica y estructural de la organización, que desplaza con rapidez la visión analítica y concreta de Taylor. Taylor es otro autor que también habla sobre la administración y está en el enfoque clásico. Él habla sobre su enfoque se habla de la administración científica. Entonces, de aquí difiere Taylor y Fayol un poco en cuanto a sus premisas conceptuales. Uno de los resultados de la teoría que hablamos anteriormente, que es la división de toda esta función administrativa en 6. Están las funciones técnicas, que se pueden ser relacionadas con la producción de bienes y servicios de la empresa. Están las funciones comerciales relacionadas con la compra, venta e intercambio. También tenemos las funciones financieras, que están relacionadas con la búsqueda de gerencia y capitales. Funciones de seguridad relacionadas con la protección. Tenemos las funciones contables relacionadas con los inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. Y también tenemos las funciones administrativas, que pueden estar relacionadas con la integración de las otras 5 funciones. Sí, más adelante vamos enfocando un poco en esta función administrativa, ya que el autor la define como es la que tiene la función de generar un cuerpo social de la empresa. Ok. Para aclarar cuáles son las funciones administrativas o cuál es este proceso administrativo del cual estamos hablando, el autor define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Entonces, son enfoques muy directos, muy esquemáticos, que buscan desde una dirección única, lineal, generar una acción concreta, que en consecuencia genere beneficio para la empresa. Siguiendo con esto, podemos nombrar algunos principios de la teoría.
Fayol definió los principios generales de la administración, sistematizándolos sin mucha originalidad. Entonces él tomó preceptos, conceptos, factores de la época. Y estos principios son universales, maleables y se adaptan a cualquier tiempo, lugar o circunstancia. Bueno, eso es lo que él definía en ese entonces. Luego vamos a ver que en las críticas no se ve tan así. Pero esos principios que pudieron ser casi universales se adaptaron a las necesidades de ese tiempo. Ok, seguidamente, anteriormente hablamos de cómo él había dividido todos estos elementos en 14. Ya hablamos de la división de 6 que está relacionada con el proceso de la empresa, y ahora hablamos del proceso general de la teoría clásica, que la dividió en 14. Vamos a nombrarlos rápidamente sin adentrar mucho en ellos, ya que puede ser muy largo. Está la división del trabajo, autoridad, la disciplina, unidad de discreción, unidad de mando, subordinación de interés individual al bien común. Tenemos la remuneración, centralización, cadena escalar, que estos últimos vamos a prestar atención, que más adelante vamos a hablar de ellos. Orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de equipo. Entonces estos son los 14 elementos importantes. Ahora bien, la organización. La estructura organizacional se caracteriza por tener una jerarquía, es decir, una línea de autoridad que articula las posiciones de la organización y especifica quién está subordinado a quién. La teoría clásica de la administración habla de un orden lineal de mando, por eso habla de escalar, subordinado, que defina bien las posiciones de cada quien para que se lleve a cabo cualquier actividad dentro de la empresa. Aquí podemos ver que está definida, que se define esa pirámide de mando que es la ideal según la teoría de Fayol. Para continuar, tenemos dos elementos importantes, que es la coordinación, que él la considera como la reunión, unificación y armonización de toda actividad y esfuerzo. También tenemos la organización lineal y el staff, que está muy relacionado con lo que hablamos anteriormente. Unidad de mando o supervisión única, unidad de dirección, centralización de la autoridad y cadena escalar. O sea, todo este proceso de arriba hacia abajo va a generar este clima de eficiencia. Para sintetizar todo lo que hemos dicho, el autor, este es un pequeño diagrama donde se expresa de manera rápida todo lo que quiere decir el autor y cuál es su resultado. Entonces, tenemos principios generales de la administración, que es lo que hablamos más adelante, que están divididos en 14 y 6 y todos se conjugan. Está la división del trabajo, especialización, unidad de comando, amplitud de control. Esto genera una organización formal y en consecuencia una máxima eficiencia. Este es la síntesis de toda la teoría clásica. Vamos a hablar un poco de las principales críticas que se le ha dado al autor y ha generado otras nuevas alternativas. Sin embargo, no quita la importancia de esta teoría como un inicio de todo este proceso teórico que tenía que adaptarse a una realidad específica. O sea, los clasistas o la gente que estaba a favor de la teoría clásica conciben la organización en términos lógicos, rígidos y formales, sin considerar su contenido psicológico social con la debida importancia. Seguidamente tenemos que la ausencia del trabajo experimental, es decir, que los autores de la teoría clásica fundamentan sus conceptos en la observación y el sentido común. Es decir, no hay pruebas pilotos en las empresas donde se puede ver las realidades específicas, contextos culturales, situaciones de consumo, necesidades especiales, sino ellos en su concepción se usan el sentido común sobre
estos preceptos y que pueden ser adaptables a cualquier situación. Seguidamente tenemos el obstruccionismo y formalismo, que son criticados intensamente por llevar el análisis de la administración a la superficialidad y a la falta de realismo. Es lo que hablamos anteriormente, que esta ausencia de trabajo experimental lo ciega un poco sobre las realidades específicas de cada empresa, organización en donde se vaya a aplicar. Y también que se le denomina la teoría de la máquina, es decir, es muy sistémica, rígida, paso que está llena de unos pasos que son o sea, no podemos saltar esos pasos y que dentro de esa rigidez casi que piensa el ser humano, el proceso empresarial o de la organización como una estructura rígida, una máquina. Bueno, esa es toda la exposición un poco sobre la teoría clásica. Sin embargo, no podemos obviar los importantes aportes que esta teoría otorgó al tema administrativo, al tema de entender las organizaciones, las empresas, la productividad. Sin embargo, la obsolescencia es algo que está presente en todas las teorías, entonces siempre hay que repensar y tomar lo positivo de la teoría. Muchas gracias y espero haya sido de su agrado esta exposición.